¿Alguna vez te has preguntado si la casa donde vives es solo un conjunto de paredes, muebles y recuerdos, o si puede funcionar como un verdadero faro, atrayendo presencias invisibles que ni siquiera imaginas? Allan Kardec, al investigar la relación entre el mundo material y el espiritual, dejó claras advertencias. El ambiente donde vivimos es más que un espacio físico, es un reflejo y al mismo tiempo un imán para las energías. Hay casas que acogen, protegen y elevan, pero también existen aquellas que, silenciosamente, se convierten en puntos de encuentro para espíritus perturbados, almas perdidas que aún vagan presas de sus dolores. Y la parte más inquietante es que, a menudo, el dueño de la casa no tiene la menor idea de lo que está ocurriendo. Imagina llegar a casa después de un día agotador y sentir, sin motivo aparente, un peso extraño en el aire. El silencio parece más denso, los rincones parecen más oscuros y una sensación incómoda empieza a crecer, como si alguien estuviera observando. Algunas personas atribuyen esto al estrés, a la mala iluminación o incluso a problemas de salud. Pero ¿y si no fuera nada de eso? ¿Y si el propio ambiente hubiera acumulado algo que no pertenece a este plano? Kardec estudió casos así, en que un hogar, por la forma en que era habitado, por los objetos que guardaba y por las emociones que allí circulaban, se transformaba en una especie de portal involuntario para espíritus en sufrimiento. Casas así no eligen quién vivirá en ellas, pero moldean de forma silenciosa la energía e incluso el estado de ánimo de quienes las ocupan. El punto crucial que Kardec resaltaba es que el vínculo entre el mundo de los encarnados y el de los desencarnados no depende solo de médiums o sesiones espiritistas. Puede ser establecido por cualquier persona, en cualquier casa, simplemente por la combinación de factores energéticos y morales presentes en ese ambiente. Una casa donde prevalecen discusiones, resentimientos, envidia o descuido espiritual crea una atmósfera que atrae entidades compatibles con esas vibraciones. Los espíritus perturbados buscan resonancia, así como nosotros buscamos lugares donde nos sentimos comprendidos. Es como si el hogar emitiera una frecuencia invisible que dice: aquí hay espacio para ti, y ellos vienen. Pero antes de imaginar que esto sucede solo en lugares sombríos o en casas abandonadas, es necesario romper un mito. Algunas de las residencias más hermosas, iluminadas y lujosas pueden cargar energías densas. Kardec relató que ni la belleza estética ni la riqueza material protegen una casa de convertirse en un punto de atracción para almas perdidas. Lo que realmente importa es la energía cultivada allí. Una sala llena de risas sinceras y gratitud constante puede ser una fortaleza contra influencias negativas. Por otro lado, un espacio donde reina la apariencia, pero no la armonía verdadera, puede ser tan vulnerable como una construcción vieja y olvidada. Quizás te preguntes, ¿pero cómo un espíritu perdido elige una casa y no otra? La respuesta, según Kardec, está en la afinidad fluídica. Cada uno de nosotros emite, a través de nuestros pensamientos y sentimientos, una especie de firma energética. Esa firma también queda impregnada en los objetos, en las paredes, en los rincones. Cuando esas impresiones están cargadas de miedo, odio o tristeza persistente, forman un campo propicio para espíritus que viven en esas mismas frecuencias emocionales. Es como un olor que solo ellos sienten, una invitación silenciosa, pero irresistible. Y una vez que entran, pueden permanecer por mucho tiempo, influyendo de forma sutil la mente y las emociones de los moradores. Kardec alertaba sobre algo que pocos consideran. La influencia de esos espíritus no siempre es evidente. Muchas veces se manifiesta en pequeños detalles: un aumento repentino de discusiones sin motivo, un cansancio inexplicable, desánimo constante o la sensación de que nada prospera en esa casa. Son síntomas que pasan desapercibidos, pero que, acumulados, pueden alterar completamente la vida de una familia. Lo más inquietante es que, sin percibir la causa, las personas pueden intentar resolver solo la superficie del problema, cambiando muebles,
la decoración o incluso mudándose de dirección, pero cargando la misma energía consigo, recreando el mismo escenario en otro lugar. Y es aquí donde la enseñanza de Kardec se convierte en una advertencia directa para todos nosotros. El hogar es como un organismo vivo que se alimenta de las vibraciones que recibe. Absorbe lo que se cultiva dentro de él, sea bueno o malo. Lo que comienza como una discusión aislada o un momento de resentimiento puede, con el tiempo, crear un ambiente denso, incómodo y magnético para presencias espirituales que se alimentan de esa energía. Es un ciclo silencioso. El ambiente negativo atrae espíritus perturbados y la presencia de ellos refuerza el estado negativo, que a su vez atrae más entidades del mismo tipo. Algunas historias que Kardec analizó involucraban casas donde, sin explicación lógica alguna, familias enteras pasaban por dificultades financieras, enfermedades y accidentes repetitivos. Al investigar, se percibió que esos ambientes eran como puntos de encuentro para espíritus que cargaban un sufrimiento profundo. No eran necesariamente malos o peligrosos en el sentido de desear el mal, pero estaban tan presos de su propio dolor que transmitían ese estado a los vivos. Imagina convivir diariamente con alguien constantemente triste, irritado o desesperanzado. Es imposible que eso no influencie tu propia energía. Ahora, imagina eso multiplicado por presencias invisibles, silenciosas, pero activas. Por supuesto que Kardec no hablaba de esto para crear miedo. Al contrario, su objetivo era despertar conciencia. Porque si una casa puede atraer almas perdidas, también puede convertirse en un refugio para espíritus elevados que inspiran, protegen y fortalecen a quien vive en ella. La clave está en la forma en que cuidamos nuestro espacio y lo que alimentamos dentro de él. Pero antes de hablar sobre cómo transformar un hogar en un verdadero santuario, es necesario comprender profundamente cómo funciona esa atracción y qué señales revelan que ya está sucediendo. Puedes pensar que estas señales serían siempre obvias: sonidos extraños, objetos moviéndose solos, apariciones. Pero no. En la mayoría de las veces se esconden en lo cotidiano. Pequeñas cosas que se repiten hasta que se convierten en parte del ambiente. Despertar constantemente cansado, sentirse pesado al llegar a casa, una serie de acontecimientos desafortunados o incluso sueños recurrentes con personas desconocidas pueden ser indicios. Kardec observó que el propio estado emocional de los moradores es el termómetro más fiel de la salud espiritual de un hogar. Cuando la casa está espiritualmente equilibrada, las personas tienden a sentir paz, inspiración y claridad. Cuando no lo está, todo se vuelve más difícil, más nebuloso. Y quizás la revelación más importante que Kardec hizo sobre este tema sea que la responsabilidad es compartida. No existe casa embrujada por sí sola. Existe la interacción entre el ambiente y las personas que en él viven. Una casa puede haber sido escenario de tragedias en el pasado, sí, pero si nuevos moradores traen luz, oración y armonía, poco a poco la energía se transforma. Por otro lado, incluso un espacio nuevo y sin historial puede degradarse espiritualmente si es habitado por rencor, negligencia y frialdad. La casa no es solo un lugar donde vivimos, es un espejo de nuestra propia vibración. Pero si esto es verdad, surge una pregunta inevitable. ¿Será que, sin darte cuenta, ya estás viviendo en un lugar que atrae presencias que drenan tu energía? Antes de responder a esa pregunta, necesitamos entender por qué ciertas casas parecen acumular energía negativa con más facilidad que otras. Kardec identificaba que, además del factor emocional de los moradores, existe algo que él llamaba memoria del lugar. Imagina un teatro vacío, pero que durante años recibió obras dramáticas marcadas por llantos y tragedias. Incluso sin público y sin actores, ese espacio aún parece cargar algo en el aire. No es un misterio sobrenatural, es el registro fluídico de las emociones que allí circularon. Según Kardec, toda acción y pensamiento dejan una marca en el fluido universal que se impregna en los objetos y en el propio ambiente físico.
Esto significa que al entrar en una casa, no encuentras solo los muebles y la decoración de los actuales moradores. Encuentras también la historia emocional de ese espacio, y esa historia puede ser una herencia invisible. Casas que fueron escenario de peleas constantes, vicios, abusos o sufrimientos profundos tienden a mantener resquicios de esas experiencias. Espíritus en sufrimiento, especialmente aquellos que vivieron o murieron allí, se sienten atraídos por esos registros porque reflejan el estado en que aún se encuentran. Es como si la casa fuera un espejo donde se reconocen. Lo más intrigante es que esto no necesita estar ligado a un evento dramático específico. A veces es la suma de pequeñas negatividades a lo largo del tiempo lo que crea ese campo energético propicio para presencias perturbadas. Por eso Kardec recomendaba especial atención a casas con historial difícil. Él no decía que debíamos evitarlas a toda costa, sino que deberíamos entrar en ellas conscientes, listos para trabajar la renovación espiritual del ambiente. El problema, según él, es cuando los moradores no perciben esa necesidad y terminan adaptándose a la energía existente. Es como vivir en una habitación con un ligero olor a moho. Al principio molesta, pero con el tiempo ni lo notas más. Y solo percibes cuánto te afectaba cuando respiras un aire realmente puro. Ahora, si la casa mantiene esa energía negativa y los moradores, por sus propias actitudes, refuerzan ese patrón, lo que era un registro del pasado se transforma en un ciclo activo. Es como si hubiera una conversación constante entre los sentimientos humanos y las vibraciones espirituales. Los espíritus perturbados se acercan, influyen discretamente, provocan reacciones emocionales en los vivos, y esas reacciones alimentan aún más la afinidad. Poco a poco se crea una telaraña casi invisible, pero muy difícil de romper. Algunas manifestaciones son sutiles, pero también hay casos más intensos. Kardec relató investigaciones en las que objetos caían solos, puertas se cerraban de golpe, ruidos surgían en medio de la noche. Pero, curiosamente, alertaba que esos fenómenos físicos eran los menos peligrosos. El mayor riesgo, decía él, estaba en la influencia mental. Un espíritu perturbado puede no mover un solo vaso, pero puede inspirar pensamientos de desánimo, desesperanza, ira o impulsos negativos. Y como esos pensamientos parecen nuestros, raramente nos detenemos a cuestionar su origen. Así, las personas comienzan a actuar de forma que nunca imaginaron, tomadas por sentimientos que no entienden, y el hogar se va volviendo cada vez más pesado. Pero existe otro factor que, según Kardec, aumenta mucho la vulnerabilidad de una casa: los objetos que ésta alberga. Y aquí no estamos hablando solo de reliquias familiares o piezas antiguas, sino de cualquier ítem que cargue consigo una carga emocional fuerte. Objetos heredados de personas que vivieron momentos de dolor intenso, regalos dados con intenciones egoístas, recuerdos de relaciones turbulentas. Todo esto puede funcionar como punto de anclaje para energías negativas. Él explicaba que el fluido vital y las impresiones espirituales se fijan en la materia y por eso ciertos ítems se convierten en portadores de memorias energéticas. Guardar algo por apego material, pero que evoca constantemente tristeza, ira o rencor, es como mantener dentro de casa una pequeña fuente de drenaje espiritual. Y quizás esta sea una de las trampas más comunes. Las personas creen que, por no tocar esos objetos o por dejarlos guardados, no influyen, pero desde la perspectiva espiritual, el simple hecho de que estén allí, impregnados de determinada energía, es suficiente para mantener un tipo de firma activa en el ambiente. Espíritus afines con esa vibración reconocen esos puntos y muchas veces se conectan a través de ellos. Por eso, Kardec aconsejaba mantener en casa solo aquello que estuviera en armonía con el estado emocional y espiritual que se desea cultivar. Todo esto nos lleva a un punto crucial. Si una casa puede atraer almas perdidas, también puede repelerlas, pero no con amuletos, fórmulas mágicas o medidas superficiales.
La verdadera protección comienza en el campo moral y emocional de los moradores. Kardec enfatizaba que el pensamiento es fuerza viva, capaz de modificar el ambiente de forma concreta. El cultivo de buenos sentimientos, la práctica de la oración, la lectura edificante y, sobre todo, la vigilancia sobre las propias actitudes son la base para transformar un hogar en un espacio de luz. Y aquí entra un detalle interesante. Muchas personas creen que para limpiar la energía de la casa basta con realizar un ritual rápido, encender un incienso, hacer una oración, rociar agua bendita. Aunque esos gestos puedan ayudar como refuerzo, Kardec advertía que, sin un cambio real en la conducta diaria, el efecto sería temporal. Es como echar perfume en un ambiente con basura acumulada. El olor agradable se va rápido si la causa no es eliminada. Así, si las conversaciones continúan siendo ásperas, si el resentimiento es alimentado, si el egoísmo y la indiferencia predominan, el ambiente permanece vulnerable y las presencias perturbadas continúan encontrando allí un terreno fértil. Otro punto que Kardec abordaba era el papel de la sintonía colectiva. En una casa con varias personas, no basta con que solo uno o dos cultiven buenos pensamientos. La atmósfera general será siempre la suma de las vibraciones de todos. Esto significa que aunque haya alguien muy dedicado a la armonía espiritual, si otros moradores mantienen actitudes negativas constantes, la casa seguirá en desequilibrio. El trabajo de elevación necesita ser, en la medida de lo posible, compartido. Y donde no sea posible, le corresponde al más consciente redoblar el cuidado para no dejarse arrastrar por el patrón del grupo. Este entendimiento nos lleva a reflexionar sobre algo profundo. La casa es un reflejo del estado espiritual de quienes la habitan, pero también funciona como un amplificador de ese estado. Un hogar en armonía refuerza la paz interna de sus moradores. Un hogar en desequilibrio amplifica sus fragilidades. Es una relación de doble vía que puede llevar tanto al deterioro como al fortalecimiento espiritual. Y si aún dudas del poder de esta interacción, piensa en las veces que entraste en un lugar e inmediatamente te sentiste bien, como si el aire fuera más ligero y el silencio más acogedor. O, al contrario, lugares donde, incluso sin nada aparentemente malo, sentiste un malestar que no podías explicar. Esto no es imaginación, es percepción intuitiva de la atmósfera espiritual del ambiente, algo que Kardec afirmaba estar al alcance de todos, incluso de aquellos que no se consideran médiums. Ahora quizás la cuestión más inquietante sea esta. Si un espíritu perturbado encuentra en un hogar un punto de fijación, puede permanecer por años, décadas, hasta que algo rompa el patrón que lo mantiene allí. Y esa ruptura, según Kardec, no comienza con expulsiones dramáticas o confrontaciones espirituales, sino con cambios internos en los moradores. La transformación moral y emocional, cuando es sostenida, altera el campo vibratorio al punto de volver el ambiente incompatible con esa presencia. En ese momento, el espíritu, sin encontrar más afinidad, se aleja naturalmente. Pero, para llegar a ese punto, es necesario primero reconocer que el problema existe. Y es justamente aquí donde muchas personas fallan. Ignoran las señales, atribuyen todo al azar o a la mala suerte y siguen reforzando, sin darse cuenta, el ciclo que mantiene el hogar vulnerable. ¿Y si te dijera que hay un conjunto de señales, claras e identificables, que pueden revelar si tu casa ya está bajo la influencia de almas perdidas? Esas señales, según Kardec y diversos estudiosos que siguieron su línea de investigación, no aparecen todas de una vez, ni de forma espectacular como en las películas. Se infiltran en el día a día, casi imperceptibles al principio, y es justamente eso lo que las hace tan peligrosas. Cuando te das cuenta, ya estás inmerso en un patrón difícil de romper. El primero de ellos es el cansancio persistente. No hablo de ese agotamiento natural después de un día de trabajo, sino de una sensación de pesadez que no mejora ni con descanso, como si el propio aire de la casa drenara tu energía. Las personas que viven en ambientes así relatan despertarse ya exhaustas, sintiendo que no tuvieron un sueño reparador, incluso durmiendo por horas.
La segunda señal es la inestabilidad emocional sin causa aparente. Estás bien, y de repente, sin motivo claro, una irritación o tristeza profunda te invade. Discusiones triviales se transforman en peleas desproporcionadas. Situaciones que antes se resolverían con una conversación pasan a generar distanciamiento y resentimiento. Allan Kardec afirmaba que esta alteración súbita y repetitiva del humor puede estar relacionada con la influencia de espíritus que aún cargan sentimientos intensos y negativos, transfiriéndolos a los moradores a través de la sintonía mental. Otro indicio importante es la repetición de acontecimientos desafortunados o problemas similares, como si la vida en la casa estuviera atada a un patrón de dificultades. Pueden ser aparatos que se rompen constantemente, filtraciones sin fin, problemas financieros que se acumulan, pequeños accidentes domésticos que ocurren con frecuencia. Aunque cada caso pueda tener explicaciones prácticas, Kardec observaba que, cuando estos eventos se suman de manera persistente y sin motivo evidente, vale considerar la hipótesis de que algo más esté influyendo en el ambiente, y entonces viene una señal que muchos ignoran: el estancamiento. No importa el esfuerzo que hagas, parece que nada avanza. Proyectos no se concretan, oportunidades se pierden y un clima de desánimo se instala. Los espíritus en sufrimiento no necesariamente causan catástrofes, a veces simplemente drenan la vitalidad, haciendo todo más difícil y pesado. Esta influencia puede afectar incluso a los visitantes, quienes, sin saber el motivo, sienten una incomodidad o prisa por irse. Existe también un fenómeno más sutil y al mismo tiempo más revelador: los sueños recurrentes con personas desconocidas, muchas veces con expresiones tristes o ansiosas. Kardec decía que el sueño es un momento de desprendimiento parcial del espíritu y que en ese estado es posible entrar en contacto con entidades que circulan en el mismo campo vibratorio que nosotros. Si la casa está impregnada por presencias perturbadas, no es raro que esos encuentros ocurran repetidamente, dejando al despertar una sensación de inquietud difícil de explicar. Pero quizás la más alarmante de todas las señales sea el cambio de comportamiento en niños y animales. Los niños pequeños, por su sensibilidad natural, a menudo reaccionan a presencias que los adultos no perciben. Pueden mostrar miedo a ciertas habitaciones, resistirse a dormir solos o hablar de personas que nadie más ve. Los animales, especialmente perros y gatos, también presentan comportamientos inusuales. Fijan la mirada en puntos vacíos, evitan determinados lugares o se agitan sin motivo aparente. Estas señales, cuando son persistentes, son fuertes indicativos de que el ambiente está siendo compartido con presencias invisibles. Ahora es importante recalcar algo que Kardec siempre dejó claro: la presencia de espíritus perturbados no significa, necesariamente, peligro físico o agresividad. Muchas de estas almas están solo perdidas, confundidas, presas de sus propios dolores. La atracción que sienten por ciertas casas es menos un acto de invasión y más una búsqueda de familiaridad. Sin embargo, el impacto que esta convivencia invisible tiene sobre los vivos es real y acumulativo. Es por eso que la advertencia de Kardec sobre cuidar la vibración del hogar es tan relevante. Y aquí viene una verdad incómoda. Muchas personas, incluso reconociendo algunas de estas señales, prefieren no actuar. A veces por miedo, otras por incredulidad y en muchos casos por comodidad. Es más fácil atribuirlo todo al estrés, a la mala suerte o a problemas técnicos. Pero mientras la causa espiritual no sea considerada y tratada, el ciclo tiende a continuar y hasta a intensificarse. Kardec decía que el primer paso para cualquier transformación es la lucidez. Admitir que el problema existe y que algo debe hacerse. Cuando se llega a esa comprensión, el siguiente paso es entender que no existe solución mágica. Ningún objeto, amuleto o ritual externo por sí solo será capaz de modificar permanentemente el ambiente si la conducta y el estado mental de los moradores no cambian. Claro que existen prácticas útiles: oraciones, lectura de mensajes edificantes,
limpieza y organización física de la casa, eliminación de objetos que cargan recuerdos dolorosos, pero todas ellas funcionan como herramientas de apoyo a un proceso que es, sobre todo, interno. Kardec recomendaba un conjunto simple, pero poderoso, de hábitos para quien desea transformar un hogar en un espacio protegido. Primero, la vigilancia mental. Esto significa estar atento a los pensamientos y emociones que se cultivan en el día a día. Aunque un espíritu perturbado se acerque, si no encuentra resonancia con sus vibraciones, no podrá fijarse. Segundo, la armonía en las relaciones. Las discusiones pueden ocurrir, pero deben resolverse de forma honesta y sin prolongar los resentimientos. Tercero, la práctica constante de oración o meditación, no como acto mecánico, sino como momento genuino de conexión con energías más elevadas. Otro punto esencial es la renovación del ambiente físico. Kardec valoraba el orden y la limpieza como extensiones de la organización mental. Una casa caótica, llena de acumulación y suciedad, tiende a reforzar patrones de desorden emocional y atraer presencias afines con ese estado. Por otro lado, un espacio cuidado, ventilado y armonizado transmite un mensaje claro de acogida para energías positivas. Incluso la música y las palabras que circulan por el hogar tienen impacto. Sonidos y conversaciones cargados de agresividad o pesimismo dejan marcas, así como melodías suaves y conversaciones constructivas elevan la atmósfera. Para aquellos que lidian con una casa ya fuertemente impregnada por vibraciones negativas, Kardec aconsejaba persistencia. No sirve de nada hacer un esfuerzo puntual y esperar resultados inmediatos. Así como un cuerpo debilitado necesita tiempo para recuperarse, un hogar también necesita constancia para que su energía se purifique. Es un proceso que implica días, semanas y a veces meses de práctica consciente. Durante ese tiempo es común que ocurran resistencias, pequeños contratiempos, desánimo o incluso un aumento temporal de tensiones, pero esto no debe interpretarse como fracaso. Al contrario, muchas veces es señal de que el cambio está realmente ocurriendo y el ambiente se está reorganizando. Y quizás aquí esté la parte más reconfortante de la advertencia de Kardec. Así como una casa puede atraer almas perdidas, también puede convertirse en un punto de luz, capaz de inspirar y auxiliar a espíritus que aún vagan confusos. Al elevar la vibración del hogar, no solo nos protegemos a nosotros mismos, sino que también creamos un espacio donde esos espíritus pueden encontrar serenidad e incluso seguir su camino. Es decir, la defensa no debe verse como un acto de exclusión, sino como una invitación para que todos vivos y desencarnados puedan encontrar paz. Pero antes de entrar en la parte práctica de cómo transformar definitivamente el campo vibratorio de un hogar, hay un aspecto crucial que necesitamos explorar: el papel de la propia conciencia de quien habita la casa. Porque, según Kardec, la verdadera transformación comienza en la mente y el corazón de cada morador, y es ese cambio interno el que redefine todo el destino espiritual del ambiente. Y si te muestro que al cambiar la forma en que vives y sientes dentro de tu casa, no solo alejas presencias perturbadas, sino que también abres espacio para que bendiciones invisibles comiencen a fluir? La conciencia del morador es el punto de inflexión. Kardec decía que el hogar es en esencia una extensión de nuestro campo mental. Esto significa que, aunque cambies de dirección, si llevas contigo el mismo patrón de pensamientos, emociones y hábitos, la nueva casa rápidamente asumirá la misma firma energética de la anterior. Esta comprensión desmantela un error muy común: la idea de que el problema está siempre en el espacio físico. En realidad, el espacio es solo el espejo que refleja el estado interior de quien lo habita. El primer paso para transformar esa realidad es asumir responsabilidad. Es dejar de pensar en la casa como algo separado de ti y entenderla como parte viva de tu propio campo espiritual. Cuando Kardec hablaba sobre magnetismo y fluido universal, estaba, en parte, explicando cómo nuestra energía vital impregna los lugares y, al mismo tiempo,
cómo esos lugares nos influencian de vuelta. Es un intercambio constante, donde todo lo que pensamos y sentimos deja un registro, y todo lo que está registrado allí influencia nuestro estado presente. Para romper el ciclo de atracción de almas perdidas, Kardec recomendaba un trabajo que comenzaba dentro de cada persona: vigilancia sobre los pensamientos, cultivo de sentimientos elevados y disposición para perdonar y renovar. No se trata de perfección moral, sino de esfuerzo diario. El perdón, por ejemplo, no solo libera la propia alma, sino que también disuelve cordones energéticos que unen la casa a situaciones y personas del pasado. Un resentimiento guardado es como una puerta semiabierta a vibraciones densas. Al cerrarla, reduces drásticamente la invitación para que ciertas presencias permanezcan. Otro aspecto que Kardec enfatizaba era la constancia en la elevación espiritual del ambiente. Esto puede manifestarse por medio de oraciones diarias, lecturas edificantes y momentos de reflexión silenciosa. Pero no se trata de crear un ritual mecánico. La clave está en la intención verdadera. Una oración hecha de forma distraída, sin sentimiento, poco altera el campo vibratorio. Por otro lado, un pensamiento genuino de gratitud o compasión, incluso breve, puede expandir la luz del ambiente. Él comparaba este proceso con encender pequeñas lámparas a lo largo del día. Cada una parece poco, pero juntas iluminan todo el espacio. Y la transformación no se limita al plano espiritual. Kardec defendía la importancia de la acción física como reflejo de la renovación interna. Esto incluye cuidar la limpieza, la organización e incluso la estética del hogar. Un espacio bien cuidado transmite un mensaje simbólico al propio subconsciente. Este es un lugar de valor y respeto. Al contrario, un ambiente descuidado refuerza patrones de desánimo y desorden mental, manteniendo la sintonía con vibraciones más bajas. Sugería que al limpiar físicamente la casa, las personas cultivaran al mismo tiempo pensamientos de limpieza interior, creando una acción combinada en el plano material y espiritual. También está la cuestión de la convivencia. Kardec era claro al afirmar que la armonía entre los moradores es uno de los pilares más fuertes para la protección espiritual de un hogar. Esto no significa ausencia total de conflictos. Al fin y al cabo, las divergencias forman parte de la vida, sino la disposición de resolver las diferencias sin alimentar resentimientos. Conversaciones honestas, respeto mutuo y empatía generan un campo de energía que repele naturalmente las presencias perturbadas. Lo inverso también es verdadero. Críticas constantes, ironía, desprecio y hostilidad abren brechas para que influencias negativas se instalen. Es interesante notar que Kardec no veía las almas perdidas solo como amenazas, sino también como oportunidades de ejercicio moral. Al elevar la vibración de la casa, no solo alejas esas presencias, sino que también puedes contribuir a que ellas encuentren paz. Espíritus perturbados, al entrar en contacto con un ambiente armonioso, pueden ser inspirados a buscar su propia renovación. En ese sentido, la casa deja de ser solo un espacio de defensa y se convierte en un pequeño puesto de auxilio espiritual, irradiando buenos fluidos para todos los que se acercan a ella, encarnados o no. Este punto abre una perspectiva mucho más amplia sobre el concepto de hogar. Para Kardec, una casa espiritualmente saludable no es solo un refugio contra fuerzas externas, sino un núcleo activo de luz, capaz de influenciar positivamente el vecindario e incluso la propia ciudad. Él relataba casos en que familias dedicadas a la oración y a la práctica constante del bien transformaron completamente la atmósfera de barrios enteros. Esto demuestra que, cuando cuidamos nuestro espacio con intención y conciencia, el alcance del cambio va mucho más allá de nuestras paredes. Pero para llegar a ese nivel, es necesario superar la idea de que los cambios profundos ocurren rápidamente. El trabajo de transformación espiritual de un hogar es como el cultivo de un jardín. Exige paciencia, atención diaria y perseverancia. Hay periodos de avance visible y otros de aparente estancamiento. A veces puede parecer que nada está sucediendo, pero
Así como las semillas germinan bajo la tierra antes de aparecer, el campo vibratorio de la casa también se fortalece antes de que podamos sentir plenamente sus efectos. ¿Y cómo saber si el proceso está funcionando? Kardec sugería observar no solo la disminución de las señales de desequilibrio, como discusiones constantes o sensación de pesadez, sino también el surgimiento de señales positivas, más armonía en las relaciones, mayor disposición para enfrentar desafíos, sueño más tranquilo, visitantes que comentan sobre la buena energía del lugar. Estos indicadores muestran que la frecuencia de la casa está cambiando y que las presencias perturbadas se están alejando por incompatibilidad natural. Al final, la gran advertencia de Kardec sobre el hogar no es para generar miedo, sino para despertar conciencia. Su mensaje es claro. El tipo de casa que atrae almas perdidas no se define por el tamaño, la ubicación o el valor financiero, sino por el patrón vibratorio que en ella se cultiva. Y ese patrón es resultado directo de las elecciones diarias de sus moradores. Es un llamado a la responsabilidad y al mismo tiempo una garantía de que todos tienen poder para transformar el propio ambiente. Quizás a lo largo de este video hayas percibido que algunas señales descritas ya se manifestaron en tu casa. Quizás te hayas acordado de momentos en que sentiste un peso inexplicable en el aire o en que situaciones malas parecían repetirse sin motivo. La buena noticia es que nada de esto es definitivo. Con conciencia, dedicación y cambio de postura, es posible revertir cualquier campo energético, por más cargado que esté. Y si hay algo que esta enseñanza nos deja, es que el hogar es uno de los bienes más preciados que tenemos, no solo como refugio físico, sino como templo de crecimiento espiritual. Al cuidarlo con amor, respeto e intención, estamos cuidando de nosotros mismos y también influyendo positivamente a todos los que entran en él, visibles e invisibles. Si este contenido te ha brindado claridad e inspiración, dedica un momento ahora para fortalecer esta corriente de luz. Suscríbete al canal, dale me gusta al video y compártelo con alguien que pueda beneficiarse de estas reflexiones. Que cada casa que reciba este mensaje se transforme en un punto de paz y protección, donde ni la sombra del dolor pueda permanecer por mucho tiempo. Y recuerda, el hogar perfecto para repeler almas perdidas es aquel que todos los días se llena de pensamientos elevados, palabras constructivas y gestos sinceros, porque, al final de cuentas, no son las paredes las que definen una casa, sino la luz que en ella habita.